No puedo despedirte, confesó la abogada jefa empapada a su asistente. Me enamoré de ti. Deja de ser tan perfecto. La voz de Renata rebotó en las paredes vacías del tribunal. Mateo retrocedió un paso, sosteniendo todavía su chaqueta extendida hacia ella. La blusa blanca de Renata se pegaba a su piel, completamente transparente por la lluvia. Temblaba, pero no solo por el frío. Deja de ser tan amable, tan considerado, tan... Sus manos apretaron los documentos empapados. Deja de hacer que esto sea tan difícil. ¿Hacer qué difícil? Mateo dejó caer la chaqueta. Renata, no entiendo. No puedo despedirte. El silencio cayó como un martillo. La lluvia golpeaba las ventanas del tribunal desierto. Renata cerró los ojos. Las palabras salieron como una confesión forzada. Te he estado intentando durante meses. Tengo los papeles listos, las recomendaciones escritas, todo preparado. ¿Vas a despedirme? No puedo. Una lágrima se mezcló con la lluvia en su rostro. Cada vez que voy a hacerlo, no puedo. Mateo dio un paso hacia ella. Renata levantó una mano para detenerlo. La razón... Su voz se quebró. La razón es que me enamoré de ti. El mundo se detuvo. Soy tu jefa. Soy 7 años mayor. Debería ser más profesional, más... Su risa sonó amarga. Pero me enamoré de ti, Mateo. Y no puedo despedirte porque la idea de no verte cada día me destroza. Esperó el horror, el rechazo, la lástima. En cambio, Mateo se acercó y colocó suavemente su chaqueta sobre sus hombros. ¿Por qué crees que rechacé 3 ofertas de otros bufetes? 6 meses antes. Siguiente candidato, por favor. Renata ni siquiera levantó la vista de su laptop. Ya había entrevistado a 7 aspirantes para asistente legal. Todos impresionantes en papel, inútiles en persona. Su secretaria, Patricia, asomó la cabeza. Señorita Sandoval, el último candidato insiste en esperar. Llegó tarde, pero no me interesan las excusas. Renata cerró la laptop con un golpe seco. Dile que... Tiene razón, no debería interesarle. Un hombre joven apareció detrás de Patricia. Traje barato, pero bien planchado. Portafolio desgastado en una mano. Llegué 20 minutos tarde porque el autobús se descompuso en Grecia. Podría inventar una emergencia familiar, pero sería mentira. Renata arqueó una ceja. Y aún así decidiste presentarte. Ya estoy aquí. Usted ya perdió su tiempo esperando. Se encogió de hombros. 5 minutos más no la matarán. Patricia ahogó una risa. Nadie le hablaba así a Renata Sandoval. Renata estudió al intruso. 20 y pocos años, seguro de sí mismo sin ser arrogante. Algo en sus ojos la intrigó. 5 minutos. Señaló la silla frente a su escritorio. Tu nombre. Mateo Ibarra. Se sentó sin dudar. Graduado de la Universidad Diego Portales hace 2 años. Trabajé en Castro en Silva como asociado junior. Castro en Silva es un bufete mediocre. Por eso estoy aquí. Renata sintió la esquina de su boca moverse. Casi una sonrisa. Tu CV dice que te especializas en derecho corporativo. Contratos, fusiones, adquisiciones. Mateo sacó un folder de su portafolio. Estos son 3 casos que llevé el año pasado. Renata tomó los documentos. Leyó en silencio durante 2 minutos. Este argumento en el caso Inversiones del Sur está mal construido. No lo está. Mateo se inclinó hacia adelante. La Corte Suprema falló a nuestro favor, basándose exactamente en ese razonamiento. La Corte estaba equivocada. ¿O usted lo está? Patricia tosió desde la puerta. Renata la ignoró. Explícate. Los 5 minutos se convirtieron en 30. Mateo defendió su posición con citas legales precisas. Renata contraatacó con jurisprudencia contradictoria. Él no retrocedió. Cuando terminaron, Renata se recostó en su silla. Todavía creo que tu argumento es débil. Pero funciona. Mateo sonrió. ¿No es eso lo que importa? Por primera vez en 6 meses, Renata sintió algo parecido a la emoción profesional. Este hombre no se intimidaba, no se disculpaba por pensar diferente. El puesto es de asistente legal. Salario inicial bajo, horas brutales, jefa exigente. Soy de La Pintana, señorita Sandoval. Conozco el trabajo duro. 3 meses de prueba. Si sobrevives, hablamos de contrato permanente. Mateo extendió su mano. Renata la estrechó. 1 segundo de contacto. Electricidad. Renata retiró su mano rápidamente. Empiezas el lunes, 8 en punto. No llegues tarde. No lo haré. Mateo se levantó, tomó su portafolio y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral.
Gracias por los 5 minutos, señorita Sandoval. Cuando la puerta se cerró, Patricia entró con una sonrisa burlona. Ese muchacho tiene agallas. Ese muchacho durará 2 semanas. Renata abrió su laptop nuevamente, como todos los demás. Pero esa noche, sola en su apartamento en Providencia, Renata se sirvió una copa de vino, algo que no había hecho en meses. Se sentó junto a la ventana mirando las luces de Santiago. Por primera vez en años, sintió curiosidad por el lunes. Se llevó la copa a los labios, permitiéndose una sonrisa pequeña. «Agallas, sí», murmuró. «Veremos cuánto duran». La lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Renata no se movió. En algún lugar, sin saberlo, Mateo Ibarra también miraba la lluvia desde su ventana en La Pintana, pensando en la mujer más intimidante que había conocido, y en los ojos que casi sonrieron cuando él defendió su argumento. Ninguno de los dos durmió bien esa noche. El lunes llegaría demasiado rápido, o no lo suficientemente rápido. Mateo llegó a las 7:45 de la mañana. Renata lo observó desde su oficina en el piso 12. El muchacho revisaba su reflejo en las puertas de vidrio, ajustándose la corbata por tercera vez, nervioso. Bien, a las 8 en punto Patricia lo escoltó hasta su escritorio, justo afuera de la oficina de Renata, sin paredes, sin privacidad. «Buenos días, señorita Sandoval». Renata no levantó la vista de sus documentos. «Tu computadora ya está configurada. Contraseña en este sobre». Deslizó un folder por el escritorio. «Estas son mis expectativas». Mateo abrió el folder. Sus ojos se ensancharon ligeramente. «¿Llega usted a las 6 de la mañana? 5:30. ¿Algún problema?» «Ninguno, solo ajustaré mi alarma». Renata finalmente lo miró. El traje era el mismo de la entrevista, la única corbata decente que probablemente tenía. «No espero que llegues a mi hora. 8 está bien». «Entendido. El café lo preparo yo misma. No me traigas nada de la cafetería». «Entendido. No entres a mi oficina sin tocar. No me pases llamadas antes de las 9. No. ¿Quiere que tome notas?» Renata cerró la boca. Todos sus asistentes anteriores simplemente asentían y olvidaban la mitad. Sería prudente. Mateo sacó una libreta y comenzó a escribir. Renata continuó durante 15 minutos. Reglas, protocolos, expectativas imposibles. Cuando terminó, Mateo cerró su libreta. «¿Algo más?» «Eso es todo por ahora». «Perfecto». Se puso de pie. «¿Me muestra dónde está el archivo de contratos activos?» La primera grieta en la armadura de Renata. Este muchacho no iba a llorar en el baño como los otros. «Sígueme». Caminaron por el pasillo. Renata consciente de cada mirada curiosa. El bufete entero sabía que quemaba asistentes como cigarrillos. Archivos físicos aquí, digitales en el servidor, codificación por cliente, no por fecha. Más eficiente. Mateo asintió. «¿Usted diseñó este sistema?» «Sí, es bueno». Antes de que Renata pudiera responder, una voz profunda interrumpió. «¿Este es el famoso sobreviviente de la entrevista?» Diego Andrade apareció con su sonrisa característica. 52 años, traje de $3,000, presencia que llenaba cualquier habitación. Mateo Ibarra extendió su mano. «Un honor, señor Andrade». «Diego, por favor. Aquí solo Renata usa títulos». Guiñó un ojo. «Ella tiene que compensar por ser la más joven». Renata apretó la mandíbula. «Diego, estábamos... Solo curiosidad profesional». Diego estudió a Mateo. «¿Cuánto durarás, muchacho?» «El tiempo que la señorita Sandoval me necesite». Optimista. «Me gusta». Diego palmeó el hombro de Mateo. «Renata, no lo destruyas en la primera semana». «No prometo nada». Cuando Diego se alejó, Mateo se volvió hacia Renata. «¿Todos sus asistentes renuncian?» «La mayoría. Algunos los transfiero». «¿Por qué?» La pregunta directa la desarmó. «Porque no toleran mis estándares». «¿O porque usted no tolera la mediocridad?» Mateo sonrió levemente. «No es lo mismo». Renata no supo qué responder. Continuó la gira en silencio. A las 8 de la noche, la oficina estaba casi vacía. Renata revisaba un contrato de fusión. 300 páginas de lenguaje legal denso. Mateo en su escritorio afuera, igualmente concentrado en documentos preliminares. El estómago de Renata gruñó. Ignoró la señal. 10 minutos después, el aroma de comida china invadió su oficina. Mateo apareció con 2 cajas de cartón. «No pedí nada». «Lo sé». Colocó una caja en su escritorio. «Pero son las 8 pasadas y usted no ha comido». «¿Cómo sabes?» «Escuché su estómago hace media hora». Renata miró la caja.
pollo con verduras, arroz integral, exactamente lo que habría ordenado. ¿Adivinaste? Patricia mencionó que siempre pide lo mismo. Mateo se encogió de hombros. Memoria fotográfica. Se retiró antes de que ella pudiera responder. Renata abrió la caja, todavía caliente. Sabor perfecto. Comió sola, escuchando el tecleo constante de Mateo afuera. A las 11, finalmente cerró el último documento. Mateo, ¿puedes irte? Silencio. Renata salió de su oficina. Mateo seguía trabajando, corbata aflojada, mangas enrolladas. ¿No me escuchaste? Quedan 20 páginas del anexo C. No levantó la vista. Quiero terminarlo. No es urgente, pero usted lo necesita mañana a primera hora. Renata no había dicho eso, pero sí lo necesitaba. ¿Cómo? Escuché su llamada con el cliente a las 3. Mateo finalmente la miró. Prometió análisis completo para la reunión de las 9. Algo cálido y peligroso se movió en el pecho de Renata. Termina y vete. No más de media hora. Sí, señorita. Renata regresó a su oficina, pero no pudo concentrarse. Escuchaba el tecleo rítmico, la respiración ocasional, el crujir de papeles, sonidos de otra persona en su espacio. Normalmente la irritaban. Esta noche se sacudió el pensamiento. 25 minutos después, Mateo tocó su puerta. Terminado, en su escritorio. Gracias. Mateo dudó en el umbral. ¿Puedo preguntar algo personal? Todas las alarmas de Renata se activaron. Depende. Diego mencionó que usted es la socia más joven. ¿Cuánto tiempo le tomó? 12 años desde que me gradué. Impresionante. Respeto genuino en su voz. ¿Valió la pena? La pregunta la golpeó como un puño. ¿Por qué preguntas eso? Mis hermanas están en la universidad. Me preguntan si el sacrificio vale la pena. Mateo se apoyó en el marco. Nunca sé qué responder. Renata pensó en su apartamento vacío, sus sábados trabajando, sus últimas vacaciones hace 3 años. Diles que el éxito profesional es concreto. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Lo demás es complicado. Lo demás, familia, relaciones. Renata cerró su laptop, cosas que interfieren con objetivos claros. Mateo asintió lentamente. Mi madre dice algo similar. Trabajó toda su vida como costurera. Nos crió sola. Una sonrisa triste. Nunca se volvió a casar. Decía que nosotros éramos suficiente. Suena como una mujer inteligente. O muy sola. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas de significado. Renata se puso de pie abruptamente. Es tarde. Ambos deberíamos irnos. Claro. Buenas noches, señorita Sandoval. Cuando la puerta se cerró, Renata se dejó caer en su silla. El anexo C estaba impecable. Mejor que impecable. Mateo había encontrado 2 inconsistencias que ella había pasado por alto. Marcó su número interno sin pensar. ¿Mateo? Sí. Buen trabajo hoy. Silencio sorprendido. Gracias, señorita. Renata colgó. Al día siguiente, Camila Reyes la interceptó en la cafetería. Entonces sobrevivió el primer día. Parece competente. ¿Competente? Camila rió. Renata, ese muchacho no te quitó los ojos de encima en toda la reunión matutina. Estaba atento. Es su trabajo. No. Camila se inclinó más cerca. Te miraba como si fueras un acertijo que está desesperado por resolver. El café repentinamente supo amargo. Estás imaginando cosas. ¿En serio? Camila arqueó una ceja. Porque yo diría que tú también lo miras diferente. Es mi asistente. Exacto. Camila recogió su taza. Solo, ten cuidado. Renata regresó a su oficina. Mateo ya estaba en su escritorio organizando archivos para la reunión de las 9. Levantó la vista y sonrió. Solo una sonrisa profesional, cortés. Entonces, ¿por qué el corazón de Renata latió más rápido? Se encerró en su oficina y no salió en 2 horas, pero escuchó cada movimiento de Mateo afuera, cada llamada, cada suspiro, y supo que Camila tenía razón. Esto iba a ser un problema. 3 meses y ni una queja. Diego dejó caer la carpeta de evaluación en el escritorio de Renata. Es un récord. Renata no levantó la vista de su computadora. Hace su trabajo adecuadamente. Adecuadamente. Diego rió. Renata, el muchacho es brillante. Salvó el caso Tecnomédica la semana pasada. Yo supervisé ese trabajo. Pero él encontró el error en los estatutos. Diego se sentó sin invitación. Su periodo de prueba termina hoy. Quiero hacerlo permanente. El pánico subió por la garganta de Renata como ácido. ¿Con qué salario? 20% de aumento.
Beneficios completos, permanente. La palabra resonó en su cabeza. Mateo quedándose. Mateo afuera de su oficina todos los días. Mateo mirándola con esos ojos atentos que parecían ver demasiado. Dame hasta mañana para revisar su desempeño. ¿Revisar? Diego la estudió con curiosidad. Renata, en 12 años nunca te vi dudar sobre personal. No estoy dudando, solo siendo meticulosa. Cuando Diego salió, Renata cerró la puerta de su oficina. Sus manos temblaban. Esto era exactamente lo que quería, ¿verdad? Un asistente competente, confiable, que entendía cómo trabajaba, que hacía que su corazón latiera más rápido cada vez que sonreía. Maldición. El caso Inversiones Australes explotó el jueves por la tarde. Necesito todos los contratos de adquisición de los últimos 5 años. Renata hablaba rápido, paseándose. El cliente quiere análisis completo para el lunes. Son más de 1000 documentos. Mateo ya estaba tecleando. ¿Priorizo por monto o por jurisdicción? Ambos. Equipos separados. Solo somos nosotros dos. Renata se detuvo. Todos los demás ya se habían ido. Viernes a las 6 de la tarde. ¿Puedo llamar a...? No. Mateo se aflojó la corbata. Podemos hacerlo. Algo en su certeza la tranquilizó. Café fuerte entonces. Ya está preparándose. Por supuesto que sí. Trabajaron hasta la medianoche del viernes todo el sábado. El domingo por la mañana, Renata sentía que sus ojos sangraban de tanto leer. Renata. La voz de Mateo sonó extraña. Ella levantó la vista. Él nunca usaba su nombre de pila. ¿Qué? Mira la cláusula 14.3 del contrato Minera del Norte. Renata encontró el documento. Leyó una vez, 2 veces. El aire abandonó sus pulmones. Esto es ilegal bajo la nueva reforma tributaria. Mateo tenía 3 códigos abiertos en su pantalla. Entró en vigencia hace 2 meses. Si Inversiones Australes adquiere basándose en este modelo, enfrentarían sanciones millonarias. Y nosotros seríamos responsables de no advertirles. Renata se dejó caer en su silla. Había revisado ese contrato personalmente, 2 veces, y lo había pasado por alto. ¿Cómo lo encontraste? Algo no me cuadraba en los números. Mateo se encogió de hombros. Seguí buscando hasta ver por qué. Salvó el caso, salvó al cliente, salvó su reputación. Renata lo miró realmente por primera vez en días. Ojeras profundas, barba de 2 días, camisa arrugada. Hermoso. El pensamiento la golpeó sin permiso. Necesitas dormir. Usted también. Primero necesito una copa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mateo parpadeó sorprendido. ¿Ahora son las 2 de la mañana? Tengo un Carmenere del 2015 en mi oficina. Renata ya estaba caminando. Sería un desperdicio beberlo sola. 5 minutos después, sentados en el sofá de su oficina, Renata sirvió 2 copas. Por encontrar errores que tu jefa pasa por alto. Por jefas que admiten cuando pasan cosas por alto. Mateo brindó. Es más raro. El vino era suave. Perfecto. Renata sintió la tensión de 3 días disolviéndose. ¿Siempre quisiste ser abogado? No. Mateo rió. Quería ser profesor de historia, pero no paga suficiente para mantener a 2 hermanas en la universidad. El pragmatismo sobre la pasión. La responsabilidad sobre los sueños. Algo triste cruzó su rostro. ¿Y usted? Yo quería destruir hombres poderosos en la corte. Específicamente, Renata tomó un largo trago. Mi padre tuvo una aventura con su asistente. Destruyó a mi madre. Las palabras fluyeron con el vino. Decidí que nunca sería la mujer destruida. Sería la mujer con el poder. ¿Y lo logró? Soy socia a los 35. Así que sí, pero... Mateo se inclinó hacia adelante. Escucho un pero. Renata lo miró. Realmente lo miró. Ojos café oscuro que no juzgaban, que solo escuchaban. Pero a veces me pregunto si el poder es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para llenar un apartamento vacío. El silencio se espesó, cargado de cosas no dichas. La mano de Mateo descansaba en el sofá entre ellos. Cerca, tan cerca. Renata sintió su propia mano moverse. 10 centímetros. 5, 2. Sus dedos casi tocaron los de él. Entonces, su teléfono sonó. Renata se puso de pie como si la hubieran quemado. Es tarde, deberías irte. Renata, señorita Sandoval. Su voz salió cortante. Y sí, deberías irte. Ahora. Confusión y dolor cruzaron el rostro de Mateo. Se puso de pie sin decir nada. Dejó su copa a medio terminar. Cuando la puerta se cerró, Renata se permitió temblar.
El lunes, Renata llegó a las 5 de la mañana. Dejó una nota en el escritorio de Mateo. Excelente trabajo en el caso Australes. Tómate el día libre. No quería verlo, no podía verlo. Pasó 2 semanas siendo glacial. Comunicación solo por email. Puertas cerradas. Reuniones canceladas. Mateo dejó de sonreír. Diego la confrontó el miércoles. ¿Qué le hiciste al muchacho? Nada. Entonces, ¿por qué parece un perro pateado? Tal vez no es tan fuerte como pensamos. O tú estás siendo cruel sin razón. Diego cruzó los brazos. ¿Qué pasa realmente? Nada pasa, estoy ocupada. Mentirosa. Renata lo ignoró. Esa noche, sentada en el consultorio de la doctora Vargas, Renata miraba el techo. Hablemos de límites profesionales. Siempre hablamos de límites profesionales. La terapeuta sonaba cansada. Renata, ¿cuándo vas a admitir de qué se trata realmente? No sé de qué hablas. Del muchacho, tu asistente. Renata cerró los ojos. No hay nada que admitir. Entonces, ¿por qué llevas 4 semanas hablando de límites sin nombrarlo directamente? Porque nombrarlo lo haría real. Salió de la sesión sin respuestas. Llegó a su apartamento a las 10 de la noche. Abrió su laptop. Comenzó a escribir un email. Para Mateo Ibarra. Asunto: cambios en el equipo. Estimado Mateo, después de cuidadosa consideración, he decidido reestructurar mi equipo de trabajo. Tu posición como asistente será... Borró la línea. Tu desempeño ha sido excepcional, pero creo que tu talento sería mejor utilizado en... Borró todo. Esto no tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con... Sus dedos se congelaron sobre el teclado. ¿Con qué? ¿Con que no podía respirar cuando él estaba cerca? ¿Con que había memorizado cómo se veía cuando se concentraba? ¿Con que casi lo besó en su oficina hace 2 semanas? Cerró la laptop de un golpe. Su teléfono vibró. Mensaje de Camila. Deja de torturar al pobre muchacho. O dile la verdad, o déjalo ir. Pero esto es cruel. Renata miró por la ventana hacia las luces de Santiago. Sabía lo que tenía que hacer. Despedir a Mateo era la única opción profesional. La única opción segura. La única forma de protegerlos a ambos. Abrió su laptop nuevamente. Esta vez, escribió el email completo. Su dedo flotó sobre el botón de enviar. Y no pudo hacerlo. Las evaluaciones anuales se presentan mañana. Diego dejó caer la carpeta en el escritorio de Renata. ¿Ya completaste la de Ibarra? Renata miró la carpeta como si fuera una serpiente. Estoy trabajando en ella. Llevas 2 semanas trabajando en ella. Diego se sentó. Renata, el muchacho lleva 5 meses aquí. Desempeño excepcional. Es una evaluación obvia. Nada es obvio en evaluaciones de personal. Esto sí. Diego abrió la carpeta. Mira estos números. 0 errores, 3 casos salvados, eficiencia del 110%. Los números no lo son todo. Diego se quitó los lentes. Señal de peligro. ¿Qué está pasando? Nada. Solo estoy siendo meticulosa. Eres muchas cosas, Renata. Meticulosa, brillante, obsesiva. Se inclinó hacia adelante. Pero nunca indecisa. Y llevas 5 meses actuando de forma extraña con ese muchacho. El corazón de Renata latió más rápido. Estás imaginando cosas. En serio. Diego sacó su teléfono. Tengo 4 emails de Mateo preguntando si hizo algo mal. 2 de Patricia diciendo que la tensión en tu área es insoportable. Y Camila evitándome porque sabe que le voy a preguntar qué diablos pasa. Renata apretó los puños bajo el escritorio. Mi evaluación estará lista mañana. Bien. Diego se puso de pie. Porque si no la entregas, yo haré la evaluación. Y recomendaré su promoción inmediata a abogado junior. La puerta se cerró con un golpe. Renata abrió la carpeta. Las estadísticas de Mateo brillaban en la página. Perfecto. Todo era perfecto. Excepto que ella no podía dejarlo ir, y no podía quedárselo. Esa noche, Renata se quedó hasta las 11. El edificio vacío. Solo el zumbido de las luces fluorescentes. Abrió un documento nuevo. Comenzó a escribir. Evaluación de desempeño. Mateo Ibarra. Competencia técnica. Satisfactoria. Borró satisfactoria. Escribió adecuada. Iniciativa. Ocasionalmente excesiva. Borró la línea completa. Esto era ridículo. Estaba saboteando a un empleado excepcional porque no podía controlar sus propios sentimientos. Cerró el documento. Abrió otro. Propuesta de reestructuración. Equipo corporativo. Escribió durante 2 horas.
Un plan detallado para eliminar la posición de asistente legal senior, redistribución de responsabilidades, compensación generosa para el empleado afectado. Mateo recibiría 6 meses de sueldo, cartas de recomendación brillantes, contactos en los 3 mejores bufetes de Santiago, todo lo que necesitaba para un futuro exitoso. Lejos de ella, imprimió los documentos, los guardó en un sobre Manila. Mañana se los daría. Explicaría la reestructuración. Sería profesional. Cortés. Mentira. El martes, Renata llegó a las 5 de la mañana con el sobre. A las 8, cuando Mateo llegó, todavía no lo había sacado del cajón. Buenos días, señorita Sandoval. Buenos días. Trabajaron en silencio toda la mañana. Renata consciente de cada movimiento de Mateo, cada suspiro, cada tecla. A mediodía, tomó el sobre, se puso de pie, caminó hacia su puerta. «Mateo, ¿puedes venir un momento?» Él entró con una libreta, siempre preparado. Renata miró el sobre en sus manos. Quería hablar sobre el caso Fernández. Cobarde. Claro. Mateo se sentó. ¿Qué necesita? Pasó el resto del día inventando excusas, reuniones imaginarias, llamadas urgentes, documentos que revisar. El sobre quedó en su cajón. El miércoles lo intentó de nuevo. Mateo, necesito... ¿Sí? Sus ojos cafés. Atentos, confiados. Que revises estos contratos. Por supuesto, jueves, viernes, lunes. Cada día, Renata planeaba despedirlo. Cada día, las palabras se ahogaban en su garganta. El martes por la tarde, Mateo tocó su puerta. «Señorita Sandoval, ¿podemos hablar?» Renata sintió pánico. «Estoy ocupada. Por favor, solo 5 minutos». Entró sin esperar respuesta, cerró la puerta. «¿Hice algo mal?» «¿Qué? No. Entonces, ¿por qué lleva 2 semanas evitándome?» Su voz era suave pero firme. «No me mira. Cancela reuniones. Se va temprano. Tengo mucho trabajo». «Renata». Ahí estaba ese nombre otra vez. «Por favor, solo dígame qué hice mal. Puedo mejorar». El dolor en su voz casi la destruyó. «No hiciste nada mal. Tu trabajo es excepcional». Entonces, Renata quería gritar la verdad. Quería decirle que era demasiado bueno, demasiado atento, demasiado perfecto, que lo quería cerca y eso la aterrorizaba. «Estoy considerando cambios en el equipo». Mateo palideció. «¿Me va a despedir?» «No, tal vez. No lo sé». Renata se pasó las manos por el cabello. «Es complicado». «¿Complicado cómo?» «Porque estoy enamorada de ti». Las palabras casi escaparon. «Solo, dame tiempo». Mateo asintió lentamente. Se puso de pie. «Entiendo». Pero era obvio que no entendía nada. Cuando salió, Renata dejó caer la cabeza en sus manos. Diciembre llegó con decoraciones navideñas en todo el bufete. Renata odiaba la Navidad, la falsa alegría, las luces brillantes, los recordatorios de familia y conexión. Patricia colgó una corona en la puerta de su oficina. «Es obligatorio», sonrió. «Órdenes de Diego». Mateo también tenía una en su escritorio, pequeña, con un moño rojo. Se veía ridícula junto a sus documentos legales serios, pero lo hacía sonreír cada vez que la miraba. Renata no había visto esa sonrisa dirigida a ella en semanas. El viernes, Diego envió el correo. Fiesta de Navidad del bufete, 18 de diciembre, asistencia obligatoria. Renata marcó la fecha en su calendario con tinta roja, su deadline. Esa noche actualizó los documentos de terminación. Los leyó 3 veces. Los metió en un nuevo sobre. Esta vez se los daría en la fiesta. Profesional, público, sin espacio para emociones. Le ofrecería el paquete. Él aceptaría. Seguiría adelante. Y ella podría respirar de nuevo. El plan era perfecto, excepto que la idea de ver a Mateo irse le causaba dolor físico. El lunes siguiente, Camila entró a su oficina sin tocar. «Renata, necesito que firmes». Se detuvo, mirando el sobre Manila en el escritorio. Antes de que Renata pudiera reaccionar, Camila lo tomó. «Camila, eso es privado». Pero su amiga ya estaba leyendo. Sus ojos se ensancharon. «¿Vas a despedirlo? Devuélveme eso. 6 meses de compensación, cartas de recomendación». Camila cerró la puerta de un golpe. «¿Qué diablos está pasando?» «Es una decisión profesional». «Mentira». Camila arrojó el sobre al escritorio. «He visto cómo lo miras». «¿Cómo él te mira?» «No lo miro de ninguna manera». «Renata». Camila se sentó. «Somos amigas desde hace 8 años. No me mientas». El silencio se estiró. Renata sintió las defensas colapsando.
Estoy enamorada de mi asistente. Las palabras salieron en un susurro, y la única forma de manejar esto es dejarlo ir. Camila cerró los ojos. Ay, Renata, no digas nada, ya lo sé. Es inapropiado, es poco profesional, es... ¿Mutuo? Renata parpadeó. ¿Qué? Ese muchacho está completamente enamorado de ti. Camila se inclinó hacia adelante. Lo ha estado desde el primer mes. No, él es profesional, respetuoso y completamente enamorado. Camila rió sin humor. Todos en el bufete lo ven menos ustedes dos. El mundo se inclinó. Eso no cambia nada. Cambia todo. Camila tomó su mano. Renata, despedirlo no va a hacer que dejes de amarlo, pero hará que sea más fácil. ¿Más fácil que qué? ¿Que ser feliz? Renata retiró su mano. Tú sabes por qué no puedo hacer esto. ¿Viste lo que pasó con tu...? Mi situación fue diferente. Camila se puso de pie. Él me usó para ascender. Mateo no es así. No lo sabes. Sí lo sé. Y tú también. Camila caminó hacia la puerta. La fiesta de Navidad es en 2 días. Piensa muy bien lo que vas a hacer. Cuando se fue, Renata tomó el sobre. 2 días. 48 horas para encontrar el coraje de destruir lo mejor que le había pasado en años, o el coraje de admitir que tal vez, solo tal vez, había algo más importante que el control. Las luces navideñas del salón de eventos parecían burlarse de Renata. Tomó su tercera copa de champagne, o tal vez la cuarta, ya no importaba. Mateo estaba al otro lado del salón, conversando con asociados junior. Corbata perfectamente anudada, sonrisa educada, sin mirarla. Ese vestido te queda bien. Diego apareció con 2 copas. Pero tu cara dice que preferirías estar en cualquier otro lugar. Odio estas fiestas. Lo sé, por eso te traje esto. Le ofreció whisky. Más fuerte que el champán. Renata lo tomó. Quemó su garganta. Necesito hablar contigo. Diego la guió al balcón. En privado. El aire frío de diciembre golpeó su cara. Renata agradeció la claridad momentánea. ¿Qué pasa? Voy a ofrecerle a Mateo Ibarra un puesto en mi equipo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Abogado junior. Mi departamento de litigios. Diego se apoyó en la baranda. Empieza en enero. No puedes hacer eso. Puedo. Y lo haré. Diego la miró directamente. A menos que tú lo asciendes primero. Es mi asistente. Es demasiado talentoso para ser solo un asistente, Renata. La voz de Diego era gentil pero firme. Lo sabes, yo lo sé, todo el bufete lo sabe. Necesito más tiempo. Han pasado 5 meses. Diego puso una mano en su hombro. Sé que algo está pasando. No sé qué, pero esto ya no es justo para él. Renata sintió lágrimas amenazando. Diego, o lo asciendes tú, o lo haré yo. Decide antes de Año Nuevo. Apretó su hombro. Lo siento, pequeña, pero es hora. Regresó al salón, dejándola sola con el peso del ultimátum. Renata se terminó el whisky de un trago. Cuando regresó adentro, buscó a Mateo con la mirada. Lo encontró cerca del bar. Una abogada junior, Francisca Rojas, se había acercado demasiado, tocando su brazo, riendo de algo que él dijo. Celos ardientes subieron por la garganta de Renata. Se obligó a quedarse quieta, a no moverse, a no reclamar algo que no era suyo. Entonces vio a Mateo dar un paso atrás. Eres muy amable, Francisca, pero no estoy disponible. ¿Tienes novia? Francisca sonrió coqueta. No te he visto con nadie. No exactamente. Mateo miró su copa. Digamos que admiro a alguien más en este bufete. El corazón de Renata dejó de latir. ¿Quién? Francisca miró alrededor. ¿La conozco? Probablemente. Pero no es una situación simple. Renata no pudo soportar más. Salió al pasillo, luego al baño. Cerró la puerta del cubículo. Sus manos temblaban. Su respiración salía irregular. Admiro a alguien más. ¿Hablaba de ella o de otra persona? No podía ser ella. Había sido tan fría, tan cruel estas últimas semanas. Su teléfono vibró. Mensaje de Patricia. Olvidaste los documentos del caso Constructora Sur en el tribunal. Audiencia mañana 9 a.m. ¿Los necesitas? Mierda. La audiencia de emergencia que había conseguido para el viernes. Marcó el número de Patricia. Lo siento. Estuve tan ocupada con la fiesta que... Tranquila. Voy a buscarlos. No. Tú tienes familia esperándote. Yo voy. ¿Segura? Sí. Gracias por recordarme. Renata salió del baño. Buscó su abrigo. ¿Señorita Sandoval? Mateo apareció sosteniendo su cartera que había dejado en una mesa. Gracias. Lo tomó sin mirarlo. ¿Se va?
Olvidé documentos en el tribunal. Necesito... La acompaño. No es necesario. Sé exactamente qué archivos necesita para esa audiencia. Mateo ya estaba caminando hacia la salida y está lloviendo. No debería manejar después de beber. Tenía razón. El champaña y el whisky habían nublado sus reflejos. Bien, pero solo para buscar los archivos. La lluvia golpeaba el parabrisas del auto de Renata. Mateo conducía en silencio. Ella miraba por la ventana. ¿Qué le dijo Diego? Mateo finalmente habló. Asuntos del bufete. ¿Sobre mí? Renata volteó. ¿Por qué piensas eso? Porque después de hablar con él, usted salió al balcón y se tomó un whisky completo en 2 minutos. Mateo mantuvo los ojos en la carretera. ¿Y por qué lleva 5 meses comportándose como si yo fuera una bomba a punto de explotar? No es... Por favor. Su voz se quebró ligeramente. Solo dígame la verdad. ¿Me va a despedir? Renata no pudo responder. Llegaron al tribunal. Edificio vacío. Luces apagadas excepto por emergencia. La lluvia era torrencial ahora. Corrieron desde el estacionamiento, pero llegaron empapados. La blusa de seda de Renata se pegó a su piel, completamente transparente. Mateo se quitó su chaqueta inmediatamente. Tome, estoy bien. No está bien, está temblando. Deja de ser tan amable. Las palabras explotaron. Deja de ser tan considerado, tan atento, tan perfecto. Mateo dejó caer la chaqueta. ¿Qué hice mal? Solo dígame y lo arreglaré. No hiciste nada mal. Renata sintió lágrimas mezclándose con la lluvia en su cara. Ese es el problema. Eres perfecto y yo no puedo... Se ahogó en sus palabras. Los archivos. Necesitaba enfocarse en los archivos. Subió las escaleras hacia las oficinas administrativas. Encontró los documentos donde los había dejado. Mateo la siguió en silencio. El edificio estaba helado, la calefacción apagada por la noche. Renata abrazó los documentos contra su pecho, intentando controlar los temblores. Mateo extendió su chaqueta otra vez, y algo en Renata se rompió. «Deja de ser tan perfecto». Su grito resonó en el pasillo vacío. «Deja de hacer que esto sea tan difícil». «¿Hacer qué difícil?» Mateo finalmente alzó la voz. «No entiendo nada. Una semana me trata bien, la siguiente me ignora. Una noche compartimos vino y conversación real, y luego actúa como si yo no existiera. Porque no puedo despedirte». Las palabras salieron como una confesión arrancada. El silencio cayó como un martillo. Renata cerró los ojos. Demasiado tarde para retractarse. «He estado intentando durante meses». Su voz tembló. «Tengo los papeles listos, las recomendaciones escritas, un paquete de compensación generoso». «¿Por qué?» El dolor en la voz de Mateo era palpable. «¿Qué hice?» «No hiciste nada malo, tu trabajo es excepcional, eres...» Una lágrima rodó por su mejilla. «Eres exactamente lo que necesito en un asistente». «Entonces, ¿por qué?» Renata lo miró. Realmente lo miró. Cabello oscuro pegado a su frente por la lluvia. Ojos cafés llenos de confusión y dolor. Camisa empapada marcando su pecho. «Hermoso. Imposible. Suyo, pero no suyo. La razón es que me enamoré de ti». El mundo se detuvo. «Soy tu jefa. Soy 7 años mayor. Debería ser más profesional. Más...» Su risa sonó rota. «Pero me enamoré de ti, Mateo. Y no puedo despedirte porque la idea de no verte cada día me destroza». Esperó el rechazo. La lástima. El horror. Mateo dio un paso hacia ella. «¿Por qué crees que rechacé 3 ofertas de otros bufetes?» Renata parpadeó. «¿Qué?» La Raín en Asociados me ofreció el doble de salario en agosto. Otro paso. Silva Montes me quería en octubre. Moreno Cruz la semana pasada. ¿Por qué no me dijiste?» «Porque no quería irme». Mateo estaba a centímetros ahora. «¿Por qué trabajo hasta tarde aunque no me lo pidas? ¿Por qué memoricé cómo te gusta el café? ¿Qué música prefieres? ¿Cómo suspiras cuando estás frustrada?» El corazón de Renata latía tan fuerte que dolía. «Mateo, he estado enamorado de ti desde el 2.º mes». Su voz era puro anhelo. «Pensé que me odiabas, pensé que estaba siendo obvio y patético. No te odio. Entonces, ¿por qué?» Renata no dejó que terminara. Lo besó, desesperada, hambrienta. Meses de deseo reprimido volcándose en un beso. Mateo la atrajo más cerca, una mano en su espalda, la otra en su cabello. Sabía a vino y lluvia y posibilidad. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Esto es una mala idea». Renata apoyó su frente contra la de él. «La peor. Las políticas del bufete. Lo sé.
Diego acaba de ofrecerte un puesto en su equipo. Mateo se tensó. ¿En serio? Abogado Junior. Empieza en enero. Entonces ya no seríamos... Esperanza en su voz. Seguirías reportando indirectamente a mí. El departamento de Diego trabaja con el mío. Renata cerró los ojos. No es suficiente. ¿Qué hacemos? No lo sé. Renata lo besó de nuevo, más suave, pero no puedo dejarte ir. Yo tampoco quiero irme. Podríamos... Las palabras se sentían peligrosas. Mantenerlo en secreto, por ahora, hasta encontrar una solución. ¿Mentir? ¿Sobrevivir? Renata tocó su rostro. Solo hasta que encontremos la manera correcta. Mateo capturó su mano. Besó su palma. Está bien, lo que sea necesario. Se besaron de nuevo bajo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, sabiendo que acababan de cruzar una línea, sin idea de cómo regresar, y sin querer hacerlo. La oficina estaba casi vacía la semana entre Navidad y Año Nuevo. Renata cerró la puerta de su oficina. Mateo entró segundos después. Se besaron contra la puerta cerrada, desesperados, rápidos. ¿Alguien podría entrar? Renata se separó, respirando pesado. La oficina está vacía. Mateo besó su cuello. Solo quedamos nosotros y Patricia. Exactamente. Patricia que ve todo. Mateo suspiró y se alejó. Se ajustó la corbata. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? No lo sé. Renata, dame tiempo, por favor. Habían tenido esta conversación 4 veces en 5 días. Mateo regresó a su escritorio. Profesional, distante, como si no la hubiera besado hace 30 segundos. El lunes 28, Camila apareció con café. Te ves terrible. Buenos días para ti también. Renata tomó el café. No has dormido. Camila cerró la puerta. ¿Qué está pasando? Nada. Mentirosa. Se sentó. ¿Ya se lo dijiste? ¿Decirle qué a quién? A Mateo que lo amas. Renata casi se atragantó con el café. Camila, Dios mío. Los ojos de su amiga se ensancharon. Ya se lo dijiste. Están juntos. No estamos... Renata, tu cuello tiene una marca. Camila señaló. Justo donde termina el collar de tu blusa. Renata se cubrió instintivamente. Esto es un desastre. ¿Es mutuo al menos? Un recuerdo flash. Mateo besándola contra su escritorio anoche a las 11. Sus manos en su cabello. Su voz ronca diciendo, te amo. ¿Sí? Es mutuo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Renata rió sin humor. Las políticas del bufete. La diferencia de posición. El hecho de que soy su jefa. Diego acaba de ofrecerle un puesto. Eso resolvería el problema de supervisor directo. No es suficiente. Todavía tendríamos que trabajar juntos. Las personas hablarían. ¿Y qué? Camila se inclinó hacia adelante. Renata, eres socia. Él es talentoso y profesional. No están haciendo nada ilegal. Estamos haciendo algo poco ético. Solo si permites que tu relación afecte decisiones profesionales. Camila la miró fijamente. ¿Lo has hecho? Renata pensó en el caso de la semana pasada, cuando casi asignó a Mateo en lugar del asociado más calificado solo para tenerlo cerca. Se detuvo a tiempo. Pero casi lo hace. No, pero es tentador. Entonces sé más fuerte. Camila se puso de pie. O termina esto, pero vivir en secreto los va a destruir a ambos. El miércoles, Diego envió un email a todo el bufete. Asunto: cambios de personal. Enero 2026. Nos complace anunciar que Mateo Ibarra se unirá al Departamento de Litigios Complejos como abogado junior a partir del 2 de enero. Mateo ha demostrado excelencia excepcional durante su tiempo con nosotros. Renata leyó el email 3 veces. Mateo apareció en su puerta. ¿Lo leíste? Sí. No sabía que iba a anunciarlo hoy. ¿Ya aceptaste? Mateo entró y cerró la puerta. Aún no. Quería hablar contigo primero. Es una gran oportunidad. Renata, mírame. Ella levantó la vista. Los ojos de Mateo estaban llenos de frustración. No me importa la oportunidad si significa perderte. No me perderías. Estaríamos en el mismo edificio. ¿En serio? Mateo se apoyó en el escritorio. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos sin mirar por encima del hombro? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste sin entrar en pánico? Es complicado. Todo es complicado contigo. No había enojo en su voz, solo cansancio. Entiendo por qué estás asustada. Lo entiendo. Pero esto se siente como ser tu amante secreto, no tu pareja. Las palabras golpearon como un puño. No eres mi amante secreto. ¿No? Mateo se rió amargamente. Nos escondemos.
Mentimos. Actúo como si no significaras nada para mí frente a todos. Es temporal. ¿Hasta cuándo? Mateo cruzó los brazos. ¿Un mes? ¿6? ¿Un año? No lo sé. Ese es el problema. No tienes un plan, solo miedo. Renata se puso de pie. Tengo miedo porque hay mucho en riesgo. ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Mateo dio un paso hacia ella. Porque desde aquí parece que solo te preocupa tu reputación. Eso no es justo. ¿No? Entonces dime, ¿qué estamos haciendo realmente? Renata no tenía respuesta. Mateo asintió lentamente. Voy a aceptar el puesto de Diego. ¿Qué? Puedo ser profesional durante el día, tuyo por la noche. Su voz era firme. Pero no puedo seguir siendo tu asistente mientras finges que no siento nada. Mateo, piénsalo. Tú sabes dónde encontrarme. Salió cerrando la puerta suavemente. Renata se dejó caer en su silla. Esa noche Renata condujo sin rumbo por Santiago. Terminó frente a la casa de su madre en Las Condes. No había planeado venir, pero sus manos giraron el volante automáticamente. Su madre abrió la puerta, sorprendida. «Renata, ¿qué haces aquí?» «No lo sé». Isabel Sandoval estudió a su hija. Luego se hizo a un lado. «Entra». Areté. Se sentaron en la cocina, como cuando Renata era niña y tenía problemas en la escuela. «¿Recuerdas por qué me hice abogada?» Renata preguntó. «Porque querías poder, control». Su madre sirvió el té. «Porque viste lo que la falta de poder me hizo. Pensé que si tenía suficiente control nunca sería vulnerable. ¿Y ahora? Ahora estoy enamorada de alguien que no encaja en mi plan perfecto». Renata rió sin humor. «Y estoy destruyendo lo que tenemos porque tengo demasiado miedo de pelear por ello». Su madre tomó su mano. «Cuando tu padre me dejó, juré nunca volver a ser vulnerable». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero ¿sabes qué, hija? Pasé 20 años sola porque tuve demasiado miedo de arriesgarme otra vez. No quiero eso. Entonces no lo elijas». Isabel apretó su mano. «Sé que te hice creer que el amor es debilidad, pero me equivoqué. El amor es el único poder real que tenemos». Renata condujo a casa en silencio. Las palabras de su madre resonaban. El único poder real. Llegó a su apartamento a las 11:09. Se sentó en su escritorio. Abrió su laptop. Por primera vez en meses no escribió un plan de terminación. Escribió un plan de batalla. Si iba a perder a Mateo de todas formas, al menos pelearía por algo. No más esconderse. No más miedo. Iba a redefinir las reglas o destruirse intentándolo. Escribió hasta las 3 de la mañana. Cuando terminó tenía una propuesta, radical, arriesgada, posiblemente suicida profesionalmente, pero honesta. Miró el documento en la pantalla. Mañana se reuniría con los socios y cambiaría todo, o perdería todo. Ya no había término medio. La sala de conferencias estaba llena de socios a las 9 de la mañana del 30 de diciembre. Renata llegó última, portafolio en mano, columna recta. Diego levantó una ceja. «Pensé que faltarías. Tengo una propuesta. Sobre la transferencia de Ibarra, ya está decidido. Sobre algo mejor». Renata conectó su laptop al proyector. La primera diapositiva apareció. Propuesta de reestructuración. Departamento corporativo. El silencio cayó en la sala. Actualmente nuestro departamento corporativo maneja transacciones y litigios bajo un mismo paraguas. Renata habló con voz firme. Propongo dividirlo en 2 tracks paralelos. Cambió de diapositiva. Track 1. Transacciones corporativas. Lo dirigiría yo. Track 2. Litigios corporativos complejos. Nuevo departamento. Ya tengo litigios. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la diferencia? Tu departamento maneja casos civiles generales. Este sería especializado en litigios corporativos de alto riesgo. Otra diapositiva. Fusiones disputadas. Conflictos accionarios. Cumplimiento regulatorio. Andrés Silva, socio senior, habló. ¿Y quién dirigiría este nuevo departamento? Diego, nominalmente. Renata respiró profundo. Pero propongo promover a Mateo Ibarra como abogado asociado principal de ese track. Murmullos alrededor de la mesa. ¿Tu asistente? Silva frunció el ceño. Renata, es talentoso, pero nada. Renata cambió a una diapositiva llena de estadísticas. En 5 meses, Mateo ha encontrado errores críticos que salvaron 3 casos mayores, incrementado nuestra eficiencia en un 15% y rechazado ofertas de 3 bufetes competidores para quedarse aquí. Entonces, ¿por qué no simplemente lo asciendes en tu propio departamento?
Preguntó Carolina Fuentes. Aquí venía la parte difícil, porque existe un conflicto de intereses. Diego se enderezó. ¿Qué tipo de conflicto? Renata apagó el proyector. Los miró a todos directamente. Mateo Ibarra y yo estamos en una relación personal. El silencio era ensordecedor. Has perdido la cabeza. Silva se puso de pie. ¿Tu asistente? ¿Tienes idea del escándalo? Siéntate, Andrés. Diego habló con autoridad. Déjala terminar. Renata asintió agradecida. Soy consciente de las implicaciones. Por eso propongo esta reestructuración. Regresó al proyector. Si Mateo trabaja en un track paralelo bajo supervisión nominal de Diego, elimino la dinámica directa de poder entre nosotros. Pero seguirían trabajando en el mismo bufete. Carolina señaló. Las personas hablarán. Déjalas hablar. Renata la miró directamente. ¿Es ilegal? No. ¿Es poco ético si mantenemos separación profesional? No. ¿Es incómodo? Probablemente. Pero perder talento excepcional porque nuestras políticas no contemplan relaciones entre adultos profesionales sería estúpido. Bien dicho. Diego sonrió ligeramente. Hay una condición más. Renata mostró la última diapositiva. Solicito formalmente removerme de cualquier decisión que afecte directamente la evaluación, compensación o promoción de Mateo. Un comité independiente de 3 socios manejará esas decisiones. ¿Y si la relación termina mal? Silva no se rendía. ¿Qué pasa con el ambiente laboral? Entonces uno de nosotros renunciará. La voz de Renata no tembló. Pero no voy a sabotear su carrera por miedo a posibilidades futuras. Diego se puso de pie. Quiero escuchar al muchacho. Traedlo. Renata sintió pánico. No está preparado. Si va a ser parte de esta decisión, merece voz. Diego caminó hacia la puerta. Patricia, ¿puedes pedirle a Mateo Ibarra que venga? 3 minutos después, Mateo entró, confundido, nervioso. Señor Andrade, siéntate, muchacho. Diego señaló una silla. Renata acaba de proponer algo interesante. Le explicaron en 2 minutos. Mateo palideció. Luego se sonrojó. Luego miró a Renata. ¿Hiciste esto? Sí. ¿Por qué? Porque te amo. Porque vale la pena pelear. Porque me cansé de tener miedo. Porque es lo correcto. Mateo se volvió hacia los socios. Con todo respeto, señores, esta situación no debería recaer solo en la señorita Sandoval. Respiró profundo. Si hay consecuencias, yo también las asumo. Propongo que durante 1 año Renata y yo mantengamos separación profesional completa, en casos compartidos. Nada de colaboraciones directas, nada de reuniones privadas sobre trabajo. ¿1 año? Carolina arqueó una ceja. Para demostrar que podemos mantener profesionalismo. Mateo la miró directamente. Después de eso, si el bufete está satisfecho, podríamos reevaluar las restricciones. Diego miró a Renata, luego a Mateo, luego sonrió. Mocoso inteligente. Votaron. Tomó 20 minutos. 6 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Aprobado. Diego golpeó la mesa con su mano. Con las condiciones propuestas. 1 año de separación profesional. Evaluaciones trimestrales. Comité independiente para decisiones sobre Ibarra. Silva agregó con voz dura. Si hay un solo indicio de favoritismo o conflicto de intereses, se termina. ¿Entendido? Entendido. Renata y Mateo hablaron al unísono. Cuando la reunión terminó, Renata caminó hacia su oficina en trance. Lo hizo. Realmente lo hizo. Mateo la alcanzó en el pasillo. ¿Podemos hablar? Mi oficina no. Demasiado público ahora. Escalera de emergencia. Se escabulleron como ladrones. La escalera estaba vacía y fría. ¿Por qué lo hiciste? Mateo la tomó de los brazos. Renata, acabas de arriesgar tu reputación por ti, por nosotros. Lo interrumpió, porque estaba cansada de elegir entre mi carrera y mi corazón. Pero tu posición sigue siendo socia. Renata sonrió. Solo con menos control directo sobre tu carrera. Es estratégico, no un sacrificio. ¿Estratégico cómo? Renata lo acercó más. Vamos a construir ese departamento de litigios juntos. Tú haciendo el trabajo, yo asesorando desde afuera. Sus ojos brillaban. En 1 año, cuando demostremos que funciona, solicitarás tu promoción a socio junior. Yo recuperaré mi rol sin restricciones y seremos colíderes, iguales. Mateo parpadeó. ¿Ya lo planeaste todo? Desde las 3 de la mañana de anoche. Se rió. No estoy sacrificando mi carrera por amor, Mateo. Estoy rediseñándola para incluir amor. Dios. Mateo la besó fuerte. Te amo.
Eres aterradora y brillante ¿Y tuya? Renata sonrió contra sus labios. Y mía. Se besaron en la escalera fría, sin esconderse, sin miedo, por primera vez, libres. ¿Sabes lo que esto significa? Mateo se separó. ¿Qué? Que tendré que llamarte Renata en lugar de señorita Sandoval. Ella lo golpeó suavemente en el pecho. En la oficina sigues llamándome señorita Sandoval. Profesionalismo, ¿recuerdas? ¿Y fuera de la oficina? Fuera de la oficina. Renata lo besó de nuevo. Me llamas como quieras. 2 horas después, Diego envió un email a todo el bufete. Asunto: actualización de anuncio anterior. Tras discusiones estratégicas, nos complace anunciar la creación del Departamento de Litigios Corporativos Complejos. Mateo Ibarra servirá como abogado asociado principal bajo supervisión de Diego Andrade. Adicionalmente, Renata Sandoval ha solicitado formalmente separación de decisiones directas sobre el personal de este nuevo departamento para evitar conflictos de intereses. El bufete aprecia la transparencia y profesionalismo demostrados en este proceso. Renata leyó el email, esperó el chisme, los comentarios. En cambio, recibió un mensaje de Carolina Fuentes. Valiente movimiento, respeto. Luego uno de un asociado junior. Finalmente alguien con agallas para cambiar las reglas estúpidas. Camila irrumpió en su oficina. Lo hiciste, realmente lo hiciste. Lo hice. ¿Cómo te sientes? Renata miró hacia donde Mateo organizaba cajas en su nuevo escritorio temporal. Él levantó la vista y sonrió. Aterrada, emocionada, libre. Bien. Camila la abrazó. Ya era hora. Esa noche, Renata y Mateo salieron del bufete juntos. Públicamente, sin esconderse. Él tomó su mano en el elevador. ¿Ahora qué? Ahora trabajamos el doble de duro para demostrar que esto funciona. Renata apretó su mano. ¿Estás listo? Renata. Mateo la volteó hacia él. He estado listo desde que entraste a esa entrevista y me desafiaste. Tú fuiste quien llegó tarde. Mejor decisión de mi vida. Las puertas del elevador se abrieron. Salieron hacia el estacionamiento, hacia Santiago iluminado, hacia un futuro incierto pero honesto. Renata no sabía si funcionaría, pero por primera vez en años estaba dispuesta a averiguarlo, no con miedo, con amor, y eso hacía toda la diferencia. Un mes después, la víspera de Año Nuevo llegó con fuegos artificiales prometidos y champán frío. Renata se miró en el espejo de su apartamento, vestido negro elegante, cabello suelto por primera vez en meses. Su teléfono vibró. Estoy abajo, lista cuando tú lo estés. Mateo sonrió. Ya no más llegadas separadas, ya no más mentiras. Bajó y encontró a Mateo esperando junto a su auto. Traje gris oscuro. Corbata que ella le había regalado la semana pasada. Hermosa. La besó suavemente. Profesional. Lo corrigió con una sonrisa. Es víspera de Año Nuevo. Tengo permitido decir que mi novia está hermosa. Mi novia. Las palabras todavía la hacían sentir mariposas. Condujeron hacia el hotel, donde el bufete organizaba su fiesta anual. ¿Nerviosa? Mateo preguntó. Aterrada. Yo también. Pero cuando entraron al salón de eventos, de la mano, algo sorprendente sucedió. La mayoría de las personas simplemente sonrieron. Patricia fue la primera en acercarse. ¿Se ven bien juntos? Guiñó un ojo, aunque ya lo sabía desde hace meses. ¿En serio? Renata parpadeó. Querida, soy secretaria hace 20 años. No se me escapa nada. Camila apareció con 2 copas de champagne. Para la pareja más valiente del año. Exageras. Para nada. Camila las entregó. Renata, gracias. ¿Por qué? Por demostrarme que no todos los romances de oficina terminan en desastre. Miró hacia donde un asociado junior la observaba tímidamente. Tal vez hay esperanza para algunos de nosotros. La noche avanzó. Hubo algunas miradas incómodas, algunos murmullos, pero mayormente hubo normalidad, aceptación. A las 10, Diego pidió atención con su copa. Un brindis. Su voz llenó el salón. Por el año que termina, por las reglas que desafiamos y por la valentía de redefinir lo que significa profesionalismo, miró directamente a Renata y Mateo. Por saber que la integridad no es seguir reglas ciegamente, es hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Los aplausos fueron genuinos. Renata sintió lágrimas amenazando. Mateo apretó su mano bajo la mesa. Más tarde, mientras Renata hablaba con colegas, un hombre mayor se acercó. Joaquín Bravo.
CEO de una de las corporaciones más grandes de Chile. Señorita Sandoval, señor Bravo, qué sorpresa verlo aquí. Diego me invitó. Quería hablar con usted. Tomó un sorbo de whisky. Escuché sobre su situación. Renata se tensó. ¿Sí? Impresionante. Bravo asintió. La mayoría de las personas habrían escondido la relación o despedido al muchacho. Usted enfrentó el conflicto de frente y lo resolvió de forma estructural. Era lo correcto. Exacto. Y es exactamente el tipo de integridad que necesito para un caso delicado. Sacó una tarjeta. Mi compañía enfrenta un litigio accionario complejo. Quiero que usted y su nuevo departamento lo manejen. Renata tomó la tarjeta, aturdida. Sería un honor. El honor es mío. Bravo sonrió. Es raro encontrar abogados con principios hoy en día. Cuando se alejó, Mateo apareció a su lado. ¿Eso fue lo que creo que fue? Acabamos de conseguir el caso más grande del trimestre. Renata rió incrédula, porque fui honesta. Te lo dije. Mateo la besó en la mejilla. La integridad siempre gana. 5 minutos antes de medianoche, salieron al balcón. Santiago brillaba con luces anticipando el año nuevo. ¿Recuerdas hace un mes? Mateo la rodeó con sus brazos, empapados en el tribunal, tú confesando que no podías despedirme. ¿Cómo olvidarlo? ¿Te arrepientes? Su voz era suave. ¿De no haberme despedido cuando tuviste la oportunidad? Renata se volteó en sus brazos. Lo miró directamente. No despedirte fue la mejor decisión profesional que he tomado. Tocó su rostro. Amarte es la mejor decisión personal. Los fuegos artificiales explotaron sobre la ciudad justo cuando sus labios se encontraron. Año nuevo, vida nueva, sin secretos, sin miedo, solo ellos. El 2 de enero, Renata llegó a la oficina a las 5:30 de la mañana como siempre. Mateo llegó a las 7, a su nuevo escritorio en el piso 11. Trabajaron separados todo el día, profesionales, enfocados, pero a las 3 de la tarde cuando Renata bajó por café, sus ojos se encontraron en el pasillo. Él sonrió, ella sonrió. Ninguna palabra, solo un momento compartido. Luego cada uno regresó a su trabajo. A las 6, Renata organizaba su escritorio cuando encontró algo en el fondo de un cajón. Un sobre manila, arrugado, viejo. Lo abrió. Los documentos de terminación de Mateo, nunca enviados. Tomó un marcador rojo y escribió en la portada, el error más grande que casi cometí. Lo guardó en su archivo personal, un recordatorio de que a veces el mayor riesgo es no arriesgarse, de que el amor y el profesionalismo pueden coexistir, de que redefinir las reglas es más valiente que seguirlas ciegamente. Su teléfono vibró. ¿Cena esta noche? Conozco un lugar donde nadie del bufete va. Mateo, ya no tenemos que escondernos, ¿recuerdas? Renata, lo sé, pero quiero tenerte solo para mí por unas horas. ¿Es eso un crimen? Mateo. Renata sonrió mientras escribía. Solo si no me recoges a las 8. Renata guardó su teléfono. Miró por la ventana hacia Santiago. La ciudad brillaba con posibilidades, como su vida ahora, imperfecta, complicada, honesta y absolutamente suya. ¿Qué te pareció la historia de Renata y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.